Hola, somos Vicente Madriaza, Ignacio Carrasco, Andrea Ulloa, Tomás Mesa y Martín Melita, y hoy vamos a presentar sobre los cuentos latinoamericanos. La autopista del sur. Este cuento se trata sobre un taco que ocurre en una autopista del sur que lleva a París. Todos los personajes los nombran por su auto, como la chica de Dauphine, el ingeniero del Peugeot 404, el hombre pálido del Caravelle y el matrimonio de ancianos del Citroën. Técnicas narrativas. Este cuento ocupa la técnica de historias paralelas, en la que todas las historias suceden al mismo tiempo. Lo más característico de esta historia es su ambiente físico y psicológico, ya que genera una incertidumbre entre las personas, ya que piensan que fue por un accidente y que murieron personas, generando pánico entre todos los personajes. ¿Cómo se relaciona la historia con la vida del autor? El hecho que el autor Julio Cortázar viviera por mucho tiempo en Francia influyó que sus historias estén ambientadas en ese país y en situaciones que para la gente latinoamericana de esa época era algo fantástico e irreal. Cosa que era muy única, ya que esos ambientes no eran comunes entre los escritores latinoamericanos. ¿Qué quería transmitir el autor con este cuento? Él quería hacer una crítica del mundo moderno. La carretera representa la vida de la gente actual. Es muy acelerada y todos piensan en uno mismo, tanto que la gente ni se digna a aprenderse los nombres de los demás, como en el caso del libro, que toda la gente se llamaba por el nombre del modelo de su auto. Recomendación. Yo le recomiendo este cuento a la gente que le guste mucho leer, ya que este autor tiene una escritura muy única y siento que la gente que no lee mucho no la disfrutaría. Ahora hablaré del cuento Recreo de las Sierras de Adolfo Bioy Casares, pero para ello primero hablaré del autor. Adolfo Bioy Casares fue un escritor argentino nacido el 15 de septiembre de 1914 en la ciudad de Buenos Aires y murió el 8 de marzo de 1999 en el mismo lugar. Ganador de numerosos premios, Bioy Casares es considerado uno de los escritores más importantes de su país y la literatura en español, y frecuentó las literaturas fantásticas, policiales y de ciencia ficción. Respecto a su estilo literario, Bioy Casares construyó un mundo imaginario en base a fantasías y sucesos inexplicables, cultivando un estilo caracterizado por ofrecer una versión paródica del relato fantástico y policial tradicional, siendo más abundante el humor por sobre lo demás. Por esta razón, sus narraciones fueron denominadas por José Miguel Oviedo, un historiador de la literatura, como comedias fantásticas. Además de esto, ha colaborado literariamente en numerosas ocasiones con Jorge Luis Borges. Respecto a la trama, el cuento narra la historia de un hombre cuyo nombre no se sabe en ningún momento del relato, quien acompaña en un viaje a un hotel a una amiga suya, Violeta, por pedido del esposo de esta. El problema es que el protagonista está enamorado de Violeta y todavía tiene esperanza de que algo ocurra entre ellos. Haciendo un análisis al narrador, el narrador presente en este cuento es un narrador protagonista. Ejemplo de ello en el siguiente segmento. Cabe mencionar que al ser un narrador protagonista predomina la subjetividad sobre los hechos, mostrándose la verdad a los hechos del protagonista, provocando que en algunos casos se ponga en duda la veracidad de los hechos. Respecto a las técnicas narrativas, el cuento sigue una narración cronológica utilizando un estilo narrativo directo, es decir, el narrador le da la palabra a los personajes. Si bien en el relato predomina un relato lineal, al inicio del texto se da un pequeño salto temporal al pasado, una a la vez. Lo ya dicho es observable en el siguiente segmento. La obra se ve influenciada por distintos elementos de la época y lugar en la que se escribió. Ejemplo de ello es la popularidad del telégrafo por sobre el teléfono, con que la historia toma lugar en Córdoba, capital de la provincia de Argentina. En este cuento aparecen diversos temas como el amor no correspondido, la soledad y los celos. Esto es evidente ya que durante todo el relato nos muestran los pensamientos y sentimientos del protagonista hacia Violeta, incluyendo la tristeza y amargura que le producía el ser rechazado y los celos que sentía al ver a Violeta con otro hombre. Es por esto que podemos asumir que Bioy tiene el propósito de resaltar principalmente los amores platónicos, queriendo transmitir los sentimientos de un hombre que no es correspondido. Y además, debido a que el protagonista carece de nombre, es posible establecer una relación entre el narrador del cuento y una anécdota propia del autor.
o al menos algunas cercanas a él. Yo sí recomendaría el cuento debido a la facilidad de leerlo. Es un relato fácil de leer, ya que no se ocupan palabras complejas y esto posibilita la llegada a un mayor público. Otra razón por la cual lo recomendaría es porque me parece interesante la forma en la que el autor desnuda lo que el protagonista realmente ocurrió. También lo recomendaría porque su temática me parece bastante interesante. El amor no correspondido es una temática que a mucha gente le puede interesar. Hola, soy Vicente Madriaza y hoy les voy a hablar sobre el cuento de los fugitivos. Este cuento se remonta a los tiempos de la esclavitud, en el cual la gente de color era maltratada y juzgada. El libro se concentra más en el punto de vista del país de Cuba en esta situación. Esta obra fue escrita por el novelista cubano Alejo Carpentier, que recibió el premio de concurso de cuentos gracias a esta. Alejo reveló que él quería mostrar con este cuento la realidad de su país y hacer una crítica a la trata de los esclavos. También Alejo es considerado como uno de los pioneros de la escritura naturalista. Este cuento nos habla de un esclavo negro cimarrón que huye de sus amos, siendo perseguido por su capataz y una jauría de perros. Entre esta jauría de perros se encontraba un perro llamado simplemente Perro, que se distrajo por un olor a hembra. Luego, tras una serie de sucesos, Perro y Cimarrón comienzan a vivir juntos en el bosque. Después, Cimarrón se reintegra a la civilización, pero a robar, tomar y violar. Pasan varios sucesos, pero en un momento Perro y Cimarrón se separan. ¿Podrán volver a encontrarse y serán los pecados de Cimarrón castigados? Los invito a leer el cuento para descubrirlo. Mi interpretación personal del libro es que me entrega un mensaje muy profundo y delicado sobre la historia de la gente de color y el maltrato que vivieron, el miedo que tenían y también un poco del karma. En este cuento podemos observar la técnica del naturalismo, ya que describen detalladamente los lugares que pasan los personajes. Y también una gran denuncia social que quiere entregar el mensaje en el término del racismo. Yo recomiendo mucho este cuento ya que su mensaje, como dije anteriormente, es muy profundo y apegado a la realidad. Un tema muy importante para la historia, ya que para avanzar en el futuro hay que recordar y honrar el pasado. Nos han dado la tierra, de Juan Rulfo. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno nació el 16 de mayo de 1917 en Apulco, Jalisco. Su infancia fue marcada por el asesinato de su padre cuando él tenía solo 5 años, cuando el 23 de junio de 1923 el hijo del presidente municipal de Tolimán le disparó en la espalda. Luego su madre moriría en 1927. También fue marcado por vivir en sus primeros años de vida dos de los episodios más violentos de la historia de México y sus consecuencias: la Revolución Mexicana entre 1910 y 1917 y la Guerra Cristera entre 1926 y 1929. Estos acontecimientos llenaron a Rulfo de desesperanza y dolor, sentimientos que años después inspiraron sus obras. Luego se trasladó a Ciudad de México y asistió como oyente a los cursos de Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras. Luego aumentaría su interés por la cultura autóctona mexicana que quedó plasmado en sus obras. Rulfo publica El Llano en Llamas, una recopilación compuesta de 17 cuentos publicada en 1953. Donde narra las experiencias de sus personajes desde sus sentimientos, pensamientos y emociones, representando la desmoralizadora vida de los campesinos mexicanos durante y después de la Revolución Mexicana, hablando acerca del abandono y la pobreza, retratando la realidad de la clase más baja de su país, mezclando la realidad con la ficción. Nos han dado la tierra es el primer cuento de este libro. Rulfo sería reconocido popularmente por su única novela, Pedro Páramo, la cual fue publicada en 1955, la cual también aborda estos temas. Nos han dado la tierra cuenta la historia de nuestro protagonista, del cual no se sabe el nombre, que junto a Melitón, Faustino y Esteban llevan horas caminando por un llano seco e interminable. Solían ser más, pero poco a poco se dispersaron hasta solo llegar a estos 4. Les quitaron lo que tenían, un arma y caballos para movilizarse. Un delegado les dice que son dueños de aquel llano por el que caminaban, el cual ellos no querían ya que no tenía nada y no les servía para poder plantar, a lo que el delegado responde con indiferencia, intentando convencerlos con mentiras, diciéndoles que todo ese terreno sería útil. Los motivos literarios de este cuento son principalmente el engaño, la injusticia y la pobreza. En Nos han dado la tierra, Rulfo retalla la hipocresía de la reforma agraria que prometía el gobierno, que supuestamente dividiría las tierras mexicanas de una forma más justa y menos elitista. Estas temáticas se ven reflejadas en los agricultores, a quienes trataron de engañar prometiendo que las cosas mejorarán, mientras caminan con las manos vacías en la tierra que les dieron, un interminable llano árido, sin agua o tierra fértil, esperando la lluvia que no llega.
Una técnica narrativa presente en este cuento es el estilo narrativo directo. Lo que pude interpretar de este cuento es que refleja parte de la vida de Rulfo, en la cual hubo guerras, injusticias. En este caso destacan aspectos de la Revolución Mexicana principalmente, retratando la demanda obrera y campesina durante esta época, buscando derechos laborales y tierras las cuales pudieran trabajar. Este cuento es bastante corto, pero tiene una gran historia por detrás. Recomendaría leerlo ya que refleja un aspecto importante e interesante de la historia de México. Por ejemplo, en el cuento se ve representado cómo se engañaba a la gente prometiendo un futuro mejor. También que a los campesinos les daban tierras que no les servían y ellos no podían hacer mucho al respecto. Y por último, el reclamo de estos por tierras mejores. Hombre de la esquina rosada, por Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899. Fue un destacado escritor de cuentos y poemas, considerado una figura clave para la literatura hispana y universal. Muchos críticos dicen que el comienzo del realismo mágico se debe en gran parte a sus obras. Sus obras son famosas por hablar de política, filosofía, religión y ciencia. Algunas de sus obras son La Biblioteca de Babel y Ficciones. Esta historia habla de nuestro protagonista, que se encontraba en un bar. Ve como un hombre rudo entra y detiene la fiesta, por querer enfrentarse al hombre más rudo del lugar. Las variedades de eventos que pasan después de este encuentro son lo destacable de la historia. Este cuento habla de cómo en Latinoamérica antigua los que mandaban eran solo los más rudos y fuertes, y de cómo los débiles solo pueden conformarse. En esta historia, el autor usa la metalipsis para romper el límite de la realidad y la ficción, para introducirse en la historia misma. En el cuento se presenta un narrador homodiegético, más específicamente uno protagonista. Al inicio uno pensaría que se trata de un testigo, ya que cuenta la historia de dos hombres en un bar, pero a medida que avanza la obra, este toma protagonismo, afectando directamente la trama. Yo recomiendo el cuento. Me gusta la manera en la que retrata el ambiente y los giros de la trama, aunque puede ser un poco difícil de leer, porque utiliza un modismo argentino antiguo, el que no estamos acostumbrados a leer. Y esta fue nuestra presentación. Muchas gracias por ver.